Bien, en la clase de hoy vamos a aprender a cómo podemos manejar archivos Excel. Básicamente vamos a ver las principales operaciones para cargar archivos Excel y exportar archivos Excel utilizando la librería de Pandas. Entonces, básicamente tenemos este archivo que vemos en pantalla. Es un archivo Excel que tiene pues una serie de columnas. eh, las, eh, los datos de este dataset están relacionados con las ventas de productos, bien. Entonces tenemos algunos campos como la fecha de orden, el order ID, el país, el segmento, el cliente, la ciudad, ¿vale? Entonces lo que queremos hacer es importar estos datos. Para importar datos en Pandas vamos a utilizar la función regexcel y vamos a pasarle el path. Si nosotros intentamos ejecutar esto, me va a dar un error diciendo que eh, bueno, básicamente tendría que cerrar aquí, ¿vale? Pero esto daría un error. ¿Por qué me va a dar un error? Porque básicamente no estoy importando, ¿vale? Lo primero que tengo que hacer es hacer así, import pandas as PD y primero hacemos esto y luego puedo ejecutar, ¿no? Si ejecuto aquí me está diciendo que vale, que ok, ¿vale? Si yo hago ahora un pd ahora si hago data.describe, por ejemplo, esto es para ver los datos, pues me muestra esto de aquí. Pero esto de aquí no es lo que yo quería visualizar. ¿Y por qué me está fallando? Básicamente es porque yo aquí tengo dos hojas en mi archivo Excel, ¿no? Podría tener muchas más. Entonces, a la hora de leer el archivo tengo que especificar la hoja que quiero leer, ¿no? Entonces, para hacer esto, le vamos a pasar un parámetro aquí que es el setOrders, donde vamos a leer la orden. Otra cosa que es importante tener en cuenta, en este caso, nuestro archivo no empieza en la línea 0, empieza en la línea 3, ¿vale? Porque en Excel empezamos a contar, perdón, en Python comenzamos a contar desde 0, entonces sería la 3. Por lo tanto, aquí yo tendría que indicarle también un parámetro que sería el header, digamos, mi cabecera está en la línea 3. Bien. Y por otra parte, también tendría que indicarle cuál va a ser mi índice, ya que si yo quiero que mi índice comience en 0, en 1, ¿vale? En este caso no está empezando en 1, está empezando en 4. Entonces tengo que decirle que la columna que yo quiero utilizar para que tome el índice de mi tabla es la columna row ID. Para ello, lo que tendría que hacer es especificarle aquí el index column row ID, ¿vale? En este caso, si yo ejecuto ahora mi archivo, ¿vale? Tarda un poquito más, ¿vale? Porque es un archivo más pesado y ahora puedo ejecutarlo. Y ahora sí que ya tendríamos, digamos, el dataset, donde pues podemos ver la función describe lo que nos da es una estadística de los valores que contiene nuestro dataset. Entonces, por ejemplo, vemos que nos muestra una media, nos muestra una desviación estándar, el valor mínimo, el valor máximo. Esto nos da un poco la orientación más o menos de cómo va nuestro dataset. Otra cosa bastante habitual en este tipo de, cuando estamos leyendo un archivo, es usar la función hit. Entonces, si aquí le pasamos un valor, este es el valor de columnas que nos va a mostrar. Por ejemplo, puedo hacer data hit 20 y me va a mostrar las 20 primeras columnas, ¿no? Los 20 primeros valores de mi dataset. Entonces, yo aquí tengo esta función para un poco, pues, hacer una primera verificación de que los datos se están leyendo correctamente. Si nos venimos a la documentación de Pandas, vemos que dentro de la función readCSV, ¿vale? Pues tenemos bastantes parámetros, ¿vale? Porque podríamos utilizar un archivo CSV o un archivo Excel, ¿vale? Aquí podríamos decirle también que la función Excel, ¿vale? Básicamente, pues tenemos una serie de parámetros, como es el nombre de la hoja, que hemos visto ya que puede ser, pues los diferentes nombres, ¿bien? Luego podríamos añadir un 0, el header, que por defecto es 0. Podríamos indicar un index column, bien, que es lo que hemos hecho ahora. Y bueno, podríamos incluso también cambiar los tipos de datos que tendríamos en cada columna. Por ejemplo, si nosotros aquí ejecutamos
esta función, ¿vale? Lo que vamos a obtener es el tipo de dato que estamos trabajando. Entonces me muestra cada valor y el tipo de dato. Pues tenemos un data time, tenemos un objeto, un int64, float. Esto me puede ser muy útil para hacer un pequeño análisis de los tipos de datos que tengo en mi, en mi data frame. Otro comando bastante útil es que si en vez de querer ver los valores por los primeros, podemos ver los valores finales, ¿no? Si usamos la función tail, pues vamos a ver los últimos valores del dataset, ¿vale? Entonces aquí vemos un poco, pues, los últimos valores que tiene. ¿Qué más es útil? Bueno, también podemos utilizar la función columns, ¿vale? Que esto básicamente lo que ejecuta son las columnas que tenemos. Pues tenemos el orden ID, order date, vale, digamos el header de nuestro archivo Excel. ¿Qué más es interesante? Bueno, es también interesante, imaginemos que queremos eliminar una columna, utilizar la función drop. ¿Vale? Para eliminar una columna entera utilizamos la función drop, donde vamos a pasar el nombre de la columna, le vamos a decir axis igual a 1 si lo que queremos es eliminar la columna, o axis igual a 0 si lo que queremos es eliminar la fila. Y el inplace igual a true lo que va a hacer es básicamente decir que la queremos eliminar. Entonces si yo ahora ejecuto esto y ahora hago esto de aquí, ahora ya vemos que básicamente la columna de product name que aparecía aquí, ok, ya ahora no aparece. Entonces, bueno, sí, ahora podríamos incluso ver nuestro dataset de nuevo con la función hit y podríamos ver que ahora aquí no tenemos ninguna columna de product name, por ejemplo, ¿vale? Y por ejemplo, imaginemos que queremos añadir, ¿vale? Que queremos añadir una nueva columna. Por ejemplo, queremos añadir el precio por unidad. Para hacer esto podríamos hacerlo de tal manera que dividimos las ventas por la cantidad. Y para hacerlo sencillamente se haría de esta manera, ¿no? La sintaxis es muy sencilla. Pondríamos entre corchetes el valor de la nueva columna y pondríamos el contenido de esta operación, ¿no? Entonces, si yo ahora hago así y vuelvo a ejecutar el data.hit, pues ahora se me ha creado al final de todo una nueva columna que es básicamente las ventas, ¿no? Per unit sale, las ventas por unidad, ¿no? Entonces yo aquí tengo los valores calculados. Y ya por último, imaginemos que ya estamos contentos con este archivo y nosotros ya queremos exportarlos a un nuevo archivo. Pues básicamente lo que vamos a hacer es decirle con la función toDataExcel, poner el nombre del archivo que queremos usar y la función, en este caso, el index igual false. Si ponemos el index igual true, vamos a ver un poco las diferencias. Básicamente, al ponerlo igual true, he descargado, ¿vale? He creado este data free, data 3, ¿vale? Para ver la diferencia. Básicamente, cuando lo pongo en true, me muestra el row ID, que es el index que hemos definido antes cuando hemos leído el archivo. Si le pongo igual false, no me lo va a mostrar. Entonces aquí vemos un poco cuál es la pequeña diferencia en función de lo que nos pueda llegar a interesar. También es interesante consultar la documentación de Pandas, la función toExcel, donde podemos ver pues, que existen algunos parámetros como que podríamos definir el nombre de la sheet, ¿vale? Porque aquí, por ejemplo, el sheet se llama 1, pero yo podría decir que esto es otro parámetro adicional, que puede ser la sheet y puede ser el data, data to export. Por ejemplo, ¿vale? Si yo ejecuto como el 4, sheet no es, básicamente he copiado mal aquí. Sheet name, ¿vale? Sheet name. Puedo añadirle aquí el parámetro
zip name y si ejecuto me crea esto nuevo y yo ahora lo actualizo, lo descargo, ¿vale? Y aquí me pone data to export. Y como no le he especificado el índice, automáticamente me lo copia como, me lo pone como true, ¿vale? Si yo no se lo especifico.